Qué gusto tenerlos a todas, a todos aquí en nuestro programa La Otra Puerta. Nos da mucho gusto recibirles, así como a Gabriel Moreno, servidor de ustedes, y juntos iremos a conocer 3 lugares mágicos de nuestro país. Empezaremos por el estado de Zacatecas e iremos a un cerro conocido llamado como el Cerro del Teúl. El Cerro del Teúl estuvo habitado desde hace aproximadamente 2000 años. En ese tiempo, en lo alto de ese cerro, había un gran conjunto ceremonial construido por la cultura bajío. Esta cultura era próspera, poseía mucha agua en abundancia a pesar de que la zona es semidesértica, y prosperó en paz por mucho tiempo. De hecho, hasta la fecha se dice que esa región tiene en su interior una laguna encantada y oculta debajo del cerro. Esta laguna, dicen los habitantes de Teúl de González Ortega, es el nombre del municipio, que incluso en ciertas noches se escucha el choque de aguas subterráneas. Incluso hay quienes refieren que se simbra el piso por la poderosa corriente que tal vez en el interior vaya taladrando la superficie pétrea de nuestra madre tierra. Lo cierto es que en este cerro, esos vestigios arqueológicos, así como lo que dictan las tradiciones de los lugareños, refieren que hay una cueva a la cual se puede ingresar a una profundidad hasta hoy desconocida. Hay quienes dicen que esa cueva, después de conducir a un generoso manantial, conduce a bóvedas donde hay enigmas aún por descubrir. Lo cierto es que no hace mucho tiempo un grupo de personas de la región intentó rastrear cómo llegar al cuerpo de agua para prevenir el abastecimiento de agua en la comunidad de Teúl de González Ortega. Una vez que ingresaron a la cueva y avanzaron ya un cierto trecho, tuvieron un enfrentamiento nada más y nada menos que con un poderoso toro de gran tamaño. Este apareció de la nada, justamente en un camino en el cual sus bramidos y su actitud amenazante hizo que estos hombres se replegaran. Pero mediante ciertos conjuros y ciertas palabras que uno de ellos conocía, este desapareció, y llenos de un temor, siguieron avanzando aún otro trecho dentro de esa cueva encantada. No pasaba mucho tiempo cuando de pronto empezaron a escuchar el choque de huesos fuertes. Eran duros y secos. Y de pronto fue apareciendo, con la luz que se reflejaba de la que ellos llevaban, un chivo del tamaño de un burro. Este también amenazante y sobre todo en la actitud de atacar para lastimar letalmente a estos aventureros en busca de agua. De nueva cuenta los conjuros fueron enunciados y el chivo se disipó. Avanzaron todavía otro segmento más, y lo que a continuación apareció fue una negra serpiente de gran tamaño que quemaba con su mirar. Los conjuros por tercera vez funcionaron, solo que ahora al doble de tiempo, de tal manera que el agotamiento, el temor y desde luego la precaución obligó a estas personas a abandonar la misión y salieron. Justamente cuando iban abandonando la boca, la entrada a esta caverna, había un curandero que simplemente refirió: estos hombres ignorantes nunca lograron detectar que la aparición de esos 3 seres sobrenaturales obedecían no a otra cosa sino a 3 encantamientos para poder llegar a aquel lugar donde existen 3 grandes estatuas de oro, una en forma de toro, otra en forma de chivo y otra en forma de serpiente, que son el acceso a donde aún se encuentran los restos de una ciudad oculta que pertenece a otra era. ¿No les gustaría viajar a otra era a través de una cueva encantada como lo es el Cerro de Teúl?
Bueno, pues si por alguna razón no pudiesen ir, hoy ya lo hicimos a través de este bonito relato. Nos vamos de viaje. De nueva cuenta vamos a organizar este próximo domingo 7 de abril un viaje de un solo día al maravilloso Chalcalcingo, donde pues compartiremos cosas que suceden en el cielo para que lleven sus cámaras bien limpias. Vamos a conocer los vínculos entre el conocimiento de los jaguares y el conocimiento antiguo olmeca y conversaremos sobre el eclipse que acontecerá el día siguiente y retornaremos a comer comida tradicional en el mágico pueblo de Tlayacapan. Así que si están interesados, comuníquense al 55 54 99 14 05, es cupo limitado y nos vamos de viaje por fin. Esperemos contar con ustedes. Llamen y hasta pronto. Bueno, no olviden darle like, suscribirse y recomendar el programa de La Otra Puerta que hacemos nosotros con mucha entrega para poder preservar lo que dicen las tradiciones, los mitos, las leyendas, para llevárselas a ustedes. Vamos a pasar al segundo segmento y ahora nos vamos a ir a conocer a un personaje en el estado de Nuevo León que nació, si mal no recordamos, el 18 de noviembre de 1898 en el estado de Guanajuato, llamado José de Jesús Fidencio Constantino Cíntora, mejor conocido como el Niño Fidencio. Este personaje tiene este sobrenombre porque nunca se desarrolló a una estatura adulta. Su voz era la de un niño, incluso su arreglo. Y una vez que del estado de Guanajuato decidió trasladarse de Irámuco a una población que se llama Espinazo en el sur del estado de Nuevo León, ahí se estableció y vivió con un alemán del cual se supone aprendió muchas cosas. Lo cierto es que el Niño Fidencio, en cierta ocasión, debajo de un pirul, escuchó una voz que le decía que era su momento, que iba a ser el agraciado con el don de sanación. Así que comenzó él a sentir energía, a hablar cosas muy sabias y empezó a divulgar lo que había escuchado en ese árbol, que era el mandato del ejercicio de una misión que consistía en sanar a las personas y ayudarles a resolver enormes y graves problemas. De tal manera que la gente empezó a creer en él, y al ver que él tenía la fortaleza para poder en verdad proyectar esa energía, llegó cada vez más gente, llegaba del norte, llegaban del sur, llegaban de otros países a ver al Niño Fidencio, del cual se dice nunca se le conoció mujer y que vivió hasta los 40 años de edad en un celibato. ¿Y qué es lo que curaba el Niño Fidencio? Se dice que enfermedades diagnosticadas como irreversibles y letales. Se dice incluso que el presidente Plutarco Elías Calles le visitó. Nadie sabe de qué fue de lo que hablaron. Lo cierto es que hay quienes dicen que gracias a las visiones que el Niño Fidencio le compartió a Plutarco Elías Calles, éste logró llegar a la presidencia de nuestro país. Lo cierto es que el Niño Fidencio empezó a organizar a su gente y daba cátedra en lo alto del árbol de ese pirul, cuya voz había escuchado en la revelación que le comprometía el resto de su vida a sanar a los demás. Y bueno, dado que ese lugar es semiárido, eventualmente se formaban charcos de agua a los cuales llevaba eventualmente a las personas para que por medio de una inmersión o embarramiento en su lodo, estos lograran sanar. Asimismo nombraba a las mujeres de dos formas, como cajitas o materia, que significan que las cajitas son depósitos donde la energía divina, a través del Niño Fidencio, operaba para sanar a muchas más personas. Lo cierto es que el culto fue tan fuerte
que se creó el movimiento fidencista. Hasta la fecha se le pueden ver reductos de ese movimiento religioso en los estados de Durango, de Guanajuato, de San Luis Potosí, y sigue perdurando en el sur del estado de Nuevo León. Así que el niño Fidencio logró inspirar a mucha gente para poder ejecutar la energía de sanación a través de la nobleza, a través de la creencia y muchas veces a través de la sugestión. ¿Qué le vamos a hacer? Son fuerzas que siempre y que sean benefactoras, bueno, es bueno que se aprovechen, dado que es una línea de conocimiento espiritual muy singular que ustedes han conocido. Ahora vamos a pasar a una leyenda muy dramática, es fuerte. Vamos a hablar de la muerta del barranco, y justamente por ello me voy a echar un traguito de este bálsamo y otro traguito, más bien buche, de este otro, por aquello de las dudas de las muertas de los barrancos. Las hierbas son poderosas, pero hacen lo suyo. Algún día hablaremos de bálsamos y de remedios que se ligan mucho a las presencias energéticas espirituales. Bueno, pues iremos al estado de Hidalgo, justamente en Real del Monte. Ahí nació una mujer muy especial, de esas mujeres que rara vez nacen, pero claro que nacen. ¿Y por qué son excepcionalmente extrañas? Por su nivel de maldad y por su belleza. Maldad y belleza hacen lo suyo, y esta mujer, que vivía sola, de pronto llegó a Real del Monte, que es una comunidad minera por tradición. Es una población detrás de la capital del estado de Hidalgo, Pachuca, en cuya serranía, en las entrañas, sus venas conducen laminadas y brillosas vetas de pura plata, que hicieron que incluso ingleses y españoles, así como ciertas élites mexicanas, enriquecieran tremendamente de la noche a la mañana, al grado de que tuvo que implementarse una ley para que esos hombres opulentos jamás pudieran tener más de 99 haciendas. La centésima estaba prohibida. Imagínense, tenían propiedades que jamás conocieron, pero el dinero les llegaba. Lo cierto es que en este lugar esa mujer había fascinado con su malicia y sus encantos a un joven muchacho, un minero que se entregaba toda la mañana, parte de la tarde y muchas veces otra parte nocturna para poder generar los dineros para mantener a su lado a esa malévola mujer. Y mientras él se encontraba desgastando su vida en las entrañas de la tierra, esta mujer se metía con muchos mineros. Era una mujer de una pasión desbordada, era una mujer bragada, era mujer de un talante imponente, y era una mujer que utilizaba la pasión como trampas letales. Pero esta mujer vivía en la casa de su joven esposo, que a su vez vivía con su madre, de tal manera que la suegra de esta mujer, al darse cuenta de la conducta réproba con la que esta mujer se conducía, discutía y le reclamaba una y otra vez. Y cuando la suegra tuvo evidencias de las deslealtades de la esposa de su hijo trabajador, discutieron. La mujer malévola se le fue encima a su suegra, le dio un golpe tremendo en la cabeza y la mató. No mostró ninguna señal de arrepentimiento, al contrario, operaba bajo una conducta que ya estaba perfectamente bien centrada en lo que tenía que hacer, y después de extraer el hígado de la señora, cubrió el cadáver en telas y las acomodó debajo de la cama. Guisó el hígado de su suegra, y una vez que ya cayendo la noche llegó el hijo, lo atendió, lo sentó en la mesa y le dio ese guisado. Pero dado que a la suegra no le gustaba salir de noche, este joven minero preguntó por ella. La mujer dijo que no sabía, que no la encontraba, pero este joven intuyó la mentira. Y una vez que empezó
hacer el primer corte para comer el hígado mientras pensaba qué estaba sucediendo, en su corazón se escuchó una voz que le decía: no lo comas, búscame. Y él sintió que era la voz de su madre, de tal manera que al ver que la mujer se estaba burlando, riendo de su expresividad por preocupación con respecto a la ubicación de su madre, se le fue encima a su mujer. La golpeó y la obligó a que le revelara qué había sido de su madre, y ésta le reveló la verdad. Le confesó que la había matado porque la tenía harta, y ahora seguía a él, de tal manera que sacó este joven minero una cruz de plata que estaba bendecida, y con su energía expulsó a esa mujer de su cercanía que salió de sí, salió huyendo, y justo con la cruz este joven hombre quería también aniquilarla en venganza por haber asesinado a su madre. Lo cierto es que esta mujer, después de correr sin control alguno por un trecho, tropezó y cayó en un pequeño barranco, y después de rebotar en la primera repisa de roca cayó en una segunda sin que un hueso se salvara. Quedó quebrada, quedó sin vida y quedó olvidada. Después de este dramático incidente, los mineros que transitaban por ese paraje conocido como el Puente de Dolores refieren que a menudo escuchaban al caer la tarde, sobre todo los que ingresaban a las minas de noche, que veían en el fondo de esa barranca a una mujer que primero era acorralada por perros y de pronto se le iban encima, le empezaban a devorar, y esos lamentos obligaban a que los mineros bajaran a auxiliarla, pero al irse aproximando, los lamentos desaparecían. De tal manera que pasaron los años, y justamente es en el fondo de esa pequeña barranca donde fue construida la primera cancha de fútbol soccer, donde se comenzó a practicar ese deporte en nuestro país. Así que también el origen del deporte y lo sobrenatural muchas veces se trenzan un poquito más allá de la otra puerta. Esperemos que les haya gustado este programa y les esperamos en el próximo. Hasta entonces.